Hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a enfrentar porque obliga a asumir responsabilidad personal, y esa verdad es que gran parte del bienestar emocional y del éxito en la vida depende de a quién se le entrega tiempo, energía y buena voluntad. La bondad, cuando no está guiada por criterio, no eleva, desgasta. Muchas personas viven confundidas creyendo que ser buenas con todos es una virtud absoluta, cuando en realidad puede convertirse en una fuente constante de frustración y pérdida de autoestima. El problema nunca ha sido la bondad, sino la ausencia de dirección consciente al ejercerla. Ser buena persona con las personas equivocadas puede destruir lentamente la confianza en uno mismo. No ocurre de manera repentina, sino de forma progresiva, casi imperceptible. Al principio parece un acto noble, luego se convierte en un hábito y finalmente en una carga. Cuando la bondad se ofrece sin evaluación, sin observar el comportamiento del otro, deja de ser un valor y se transforma en una puerta abierta al aprovechamiento. El abuso rara vez comienza con agresión, casi siempre inicia con permisividad. No se trata de mala suerte ni de ingenuidad, tampoco de una naturaleza excesivamente confiada. En la mayoría de los casos, el verdadero problema es la falta de límites claros. Los límites no son muros, son lineamientos. Son acuerdos internos que determinan hasta dónde se puede llegar y en qué punto es necesario detenerse. Sin ellos, la bondad se dispersa, pierde fuerza, y termina siendo utilizada por quienes no tienen intención de respetarla. Cada vez que se da más de lo que es sano, se envía un mensaje poderoso, aunque silencioso. Cada vez que se perdona sin que exista responsabilidad, se refuerza una conducta que volverá a repetirse. Cada vez que se ayuda a alguien que desprecia el esfuerzo recibido, se establece una enseñanza clara. Ese comportamiento es aceptable. Las personas aprenden cómo tratar a los demás observando lo que se les permite, no lo que se les dice. El costo de esta dinámica no siempre es inmediato. Muchas veces se acumula en forma de cansancio emocional, resentimiento interno y una sensación persistente de injusticia. Aparece la decepción, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo por haber tolerado lo intolerable. Con el tiempo, este desgaste erosiona la autoestima y debilita la claridad mental, afectando decisiones importantes tanto en lo personal como en lo profesional. Existe también una traición silenciosa que pocos reconocen. La autotraición ocurre cuando, en nombre de la bondad, se ignoran las propias necesidades, se minimiza el propio valor y se justifica lo que no debería ser justificado. Esta forma de traición no hace ruido, pero deja marcas profundas. La persona comienza a sentir que da mucho y recibe poco, que está presente para todos, pero ausente para sí misma. El éxito sostenible, tanto emocional como material, requiere discernimiento. Las personas verdaderamente efectivas entienden que no toda ayuda es productiva y que no toda relación merece el mismo nivel de entrega. La bondad consciente es selectiva, estratégica y firme. Se ofrece desde la fortaleza interior, no desde el miedo a perder aprobación o a generar conflicto. Cuando hay criterio, la bondad construye. Cuando no lo hay, consume. Comprender esta verdad cambia por completo la forma de relacionarse con el mundo. Permite actuar con generosidad sin sacrificar dignidad, ayudar sin perder autoridad y dar sin vaciarse. La verdadera madurez comienza cuando se entiende que proteger los propios límites no es egoísmo, sino una condición indispensable para vivir con equilibrio, respeto propio y claridad. A partir de ese momento, la bondad deja de ser una debilidad y se convierte en una de las mayores fortalezas personales. Las personas que avanzan con firmeza suelen ser malinterpretadas. Muchos creen que son frías, distantes o poco empáticas, cuando en realidad operan desde un nivel más alto de conciencia. No reaccionan por impulso ni se dejan arrastrar por la necesidad de agradar. Observan, evalúan y deciden con claridad. Esa conciencia les permite actuar con amabilidad sin renunciar a su dignidad y con apertura sin perder dirección. La firmeza no nace de la dureza, nace del autoconocimiento.
Entender que ser buena persona no equivale a estar disponible para todos es una de las lecciones más importantes del crecimiento personal. El tiempo y la energía son recursos finitos, y quien los reparte sin criterio termina agotado y frustrado. Las personas conscientes saben que no están obligadas a resolver problemas ajenos ni a cargar responsabilidades que no les pertenecen. Ayudar es una elección, no una imposición. Y cuando se hace desde la obligación, deja de ser un acto noble para convertirse en una fuente de desgaste. Justificar comportamientos que hieren en nombre de la paz es una forma sutil de autoabandono. Cada vez que se minimiza una falta de respeto para evitar conflicto, se refuerza la idea de que el propio bienestar es secundario. La paz verdadera no se construye callando, se construye estableciendo límites claros. Evitar conversaciones incómodas puede dar tranquilidad momentánea, pero a largo plazo debilita la autoestima y erosiona la confianza interior. Existe una relación directa entre la necesidad de agradar y la pérdida de poder personal. Cuanto más se busca aprobación externa, más se depende de ella. Esa dependencia condiciona decisiones, silencia verdades, y lleva a aceptar situaciones que no deberían tolerarse. El poder personal no se pierde de golpe, se diluye lentamente cada vez que se actúa en contra de los propios valores para mantener la aceptación de otros. Traicionarse para sostener una armonía aparente tiene un costo elevado. Al principio parece una estrategia inteligente, pero con el tiempo se transforma en resentimiento interno. La persona empieza a sentir que da más de lo que recibe, que se esfuerza sin reconocimiento y que su presencia es útil, pero no valorada. Esa sensación no aparece por casualidad. Es la consecuencia directa de haber priorizado la comodidad ajena por encima del respeto propio. Sentirse usado, ignorado o poco valorado no es una señal de debilidad, es una señal de conciencia emergente. Es el momento en el que algo interno empieza a despertar y a cuestionar patrones antiguos. Muchas veces la respuesta es simple, aunque difícil de aceptar. Se fue excesivamente bueno con personas que solo sabían tomar. Reconocer esto no implica culparse, implica aprender y ajustar el rumbo. Las personas que se aprovechan no siempre son evidentes, a menudo se presentan como necesitadas, carismáticas o incluso agradecidas en apariencia. Sin embargo, su comportamiento se revela con el tiempo, especialmente cuando se establecen límites. La reacción frente a un límite es uno de los indicadores más claros del nivel de respeto que alguien tiene. Quien valora comprende, quien utiliza se resiste. Avanzar con firmeza significa elegir conscientemente con quién se es generoso, dónde se invierte energía y qué comportamientos se permiten. Esa elección no endurece el carácter, lo fortalece. A partir de ese punto, el respeto propio comienza a reflejarse en cada área de la vida. Las relaciones se vuelven más sanas, las decisiones más claras, y la sensación de control interno se restablece. La verdadera firmeza no aleja a las personas correctas, las filtra. Este mensaje existe para incomodar, porque solo aquello que incomoda de verdad tiene la capacidad de generar transformación. La mayoría de las personas evita cuestionar su forma de relacionarse con los demás, especialmente cuando se consideran buenas, solidarias o comprensivas. Sin embargo, el crecimiento real comienza cuando se desafían las creencias que han sido aceptadas sin análisis. Ser buena persona con todo el mundo no es una virtud superior, es muchas veces una falta de discernimiento que termina debilitando el carácter. Ayudar a quien no lo merece no eleva, desgasta. Cuando el esfuerzo se dirige de manera constante hacia personas que no valoran, no respetan, ni responden con responsabilidad, la energía vital se reduce. Esa pérdida no es solo emocional, también afecta la claridad mental, la motivación y la capacidad de tomar decisiones firmes. La ayuda efectiva requiere evaluación, porque no toda necesidad justifica una entrega ilimitada. Dar sin reciprocidad crea un desequilibrio interno profundo. No se trata de llevar una cuenta exacta, sino de observar la dinámica. Cuando siempre hay entrega de un solo lado, el cuerpo y la mente comienzan a resentirse. Aparece el cansancio, la frustración y una sensación de vacío difícil de explicar.
Ese vacío es la señal de que se ha estado invirtiendo en lugares donde no hay retorno ni crecimiento mutuo. Proteger la propia energía no convierte a nadie en una persona amarga o egoísta. Al contrario, es una muestra de madurez emocional. Las personas más equilibradas saben cuándo decir sí y cuándo retirarse. Comprenden que cuidar el propio bienestar es una responsabilidad personal, no una concesión que deba negociarse. Quien aprende a protegerse actúa desde la estabilidad, no desde el resentimiento. Cuando alguien siente que fue defraudado después de darlo todo, no se trata de un error aislado, sino de un patrón que necesita ser observado. La confianza mal dirigida suele repetirse mientras no se ajusten los criterios internos. La buena fe utilizada en contra no es una señal para cerrarse al mundo, sino una invitación a fortalecer el juicio y aprender a distinguir entre quienes valoran y quienes solo aprovechan. Este proceso no es cómodo porque obliga a dejar atrás una identidad construida alrededor del sacrificio constante. Durante mucho tiempo se enseñó que aguantar era sinónimo de fortaleza, cuando en realidad muchas veces era una forma de evasión. Fortalecer el carácter implica tomar decisiones que generan incomodidad momentánea, pero que construyen respeto a largo plazo. El criterio se desarrolla cuando se aprende a observar hechos, no promesas. La selectividad en la bondad no elimina la humanidad, la ordena. Cuando se elige con conciencia a quién ayudar, cómo hacerlo y hasta dónde llegar, se recupera la dignidad personal. Esa dignidad se refleja en la postura, en la voz y en la forma de actuar. Con ella regresa la claridad mental y una sensación de control interno que había sido desplazada por la complacencia constante. No se trata de dejar de ser buena persona, se trata de incluirse en la ecuación, actuar con consideración hacia los demás sin excluir las propias necesidades, es una forma elevada de inteligencia emocional. Cuando la bondad también se dirige hacia uno mismo, el poder personal se fortalece. Desde ese lugar, cada acción tiene intención, cada decisión tiene sentido, y la vida comienza a construirse desde el respeto propio, no desde la necesidad de aprobación. Durante mucho tiempo te dijeron que ser buena persona era la clave para que todo saliera bien, que si eras comprensivo, paciente, disponible y siempre dispuesto a ayudar, la vida te lo devolvería. Te enseñaron que aguantar te hacía fuerte, que callar te hacía maduro y que sacrificarte te hacía digno de amor, y tú lo creíste, lo aplicaste, lo viviste. Diste más de lo que tenías, cediste más de lo que querías y soportaste más de lo que era sano, hasta que un día algo empezó a romperse por dentro. Porque hay una verdad que nadie te explicó con claridad. Ser buena persona sin criterio no es virtud, es vulnerabilidad. No es nobleza, es exposición. Cuando entregas tu bondad sin límites, sin filtros y sin respeto por ti mismo, no te conviertes en alguien admirable, te conviertes en alguien fácil de usar, fácil de manipular y fácil de decepcionar. Y el mundo, aunque no lo diga en voz alta, suele aprovechar eso. No es que la bondad sea un error, el error es regalarla a quien no la valora. El error es confundir empatía con autoabandono. El error es pensar que si das lo suficiente, si entiendes lo suficiente, si perdonas una vez más, finalmente serás tratado como mereces. Pero la realidad es otra. Las personas no aprenden a respetarte por lo mucho que das. Aprenden a respetarte por lo que no permites. Mírate con honestidad y observa cuántas veces dijiste que sí cuando querías decir no, cuántas veces justificaste faltas de respeto para no generar conflicto. ¿Cuántas veces priorizaste la comodidad ajena mientras ignorabas tu propio cansancio? Eso no fue amor consciente, eso fue miedo a perder aprobación. Y mientras sigas confundiendo bondad con necesidad de ser aceptado, seguirás atrayendo a personas que solo toman y nunca sostienen. No todo el que recibe tu ayuda tiene buenas intenciones. No todo el que se beneficia de tu paciencia merece tu lealtad. Algunas personas no quieren crecer contigo, solo quieren apoyarse en ti, y cuando ya no les sirves, se alejan sin culpa, dejándote con dudas, desgaste emocional y la sensación de haber dado demasiado a quien no lo merecía. Este es el punto donde comienza tu verdadera madurez.
Cuando entiendes que no estás obligado a ser bueno con quien no te respeta, que no tienes que cargar problemas ajenos para demostrar tu valor y que poner límites no te convierte en alguien frío, sino en alguien consciente. Un hombre que entiende que su energía es limitada, su tiempo es valioso y su paz no es negociable. No se trata de endurecerte, se trata de despertarte, de usar tu bondad con inteligencia y de dejar de entregarla como si fuera infinita. Porque cuando empiezas a elegir con quién eres bueno, recuperas algo fundamental, el respeto por ti mismo. Y cuando un hombre recupera ese respeto, su vida empieza a cambiar desde la raíz. Hay un momento silencioso en la vida de todo hombre en el que empieza a notar un patrón. No ocurre de golpe, no es una explosión, es una acumulación. Pequeñas decepciones, gestos que no vuelven, promesas que solo viajan en una dirección. Tú das, comprendes, ayudas y perdonas, y del otro lado solo hay excusas, ausencia o indiferencia. Al principio lo justificas. Te dices que todos tienen problemas, que nadie es perfecto, que ser buena persona implica aguantar. Pero con el tiempo, ese discurso empieza a pesar, y lo que antes llamabas bondad, empieza a sentirse como desgaste. La mayoría de los hombres no se quiebra por un gran golpe, se quiebra por el goteo constante de la falta de reciprocidad, por sentirse necesario pero no importante, útil pero no valorado, presente para todos pero solo consigo mismo cuando ya está exhausto. Y aquí aparece una verdad crucial. Cuando eres buena persona con las personas equivocadas, entrenas a tu entorno a verte como un recurso, no como un ser humano. Muchos abusan de tu buena fe no porque sean malvados, sino porque tú nunca les enseñaste un límite. Confundiste comprensión con permisividad, pensaste que el amor todo lo aguanta, cuando en realidad lo que todo lo aguanta no es amor, es miedo. Las personas que te respetan no se alejan cuando pones límites. Las que se alejan cuando empiezas a respetarte nunca te respetaron de verdad, solo estaban cómodas con la versión de ti que no se defendía, que siempre estaba disponible y que daba sin pedir nada a cambio. Y cuando esa versión empieza a desaparecer, también desaparecen ellos. Eso duele, pero también libera. Ser buena persona no significa estar siempre, ni salvar a todos, ni cargar culpas que no te pertenecen. Significa actuar con valores, pero también con firmeza, ayudar cuando hay respeto y retirarte cuando hay abuso. Cuando empiezas a poner límites, algo incómodo ocurre dentro de ti. Aparece la culpa. Esa voz que te dice que estás cambiando, que ya no eres el mismo. Y es verdad, ya no eres el mismo, estás dejando de ser el hombre que se traicionaba para sostener la paz ajena. La culpa no es una brújula moral, es un reflejo de hábitos antiguos. Si sientes culpa al protegerte, no retrocedas. Observa esa sensación y sigue avanzando. La claridad viene después, no antes. Cuando dejas de ser excesivamente bueno, empiezas a ser claro. Y la claridad incomoda a quienes vivían de tu confusión. Algunos intentarán hacerte sentir egoísta, otros te recordarán todo lo que hiciste por ellos como si fuera una deuda eterna. Pero haber sido bueno en el pasado no te obliga a seguir permitiendo faltas de respeto en el presente. La gratitud no da derecho al abuso. Sostener tus límites sin explicarte demasiado fortalece tu presencia y transforma tu forma de vivir. Llegas a un punto en el que entiendes que muchas relaciones no estaban sostenidas por afecto genuino, sino por tu disponibilidad constante. Cuando ya no estás siempre, cuando ya no salvas, se rompe la ilusión. Y aunque ese silencio asusta, no es pérdida, es recuperación. Cuando dejas de ser el bueno, empiezas a ser respetado. No siempre amado, pero respetado. Y el respeto sostiene relaciones sanas. La conveniencia no. A partir de aquí, redefinís lo que significa ser buena persona. Ya no das para ser aceptado, das porque eliges. Ya no te quedas donde tienes que mendigar respeto. Te retiras sin drama, sin culpa y sin explicaciones largas. Recuperas energía, claridad y equilibrio. No es frialdad, es selección. Sigues siendo empático, pero ya no te entregas a ciegas.
Quien no ve tu valor no lo merece. Llegar hasta aquí significa que algo dentro de ti ya cambió. Entendiste que tu bondad solo es poderosa cuando nace del respeto propio. Hoy sabes que no tienes que salvar a nadie para valer, que no tienes que quedarte donde tu presencia no es cuidada y que elegirte no es egoísmo, es madurez. A partir de ahora eliges con conciencia y recuperas poder. Porque el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en gobernarte a ti mismo. No estás en este mundo para agradar a todos, ni para sostener cargas que nunca te pertenecieron. Cada persona nace con una responsabilidad principal: construir una vida que tenga sentido desde adentro hacia afuera. Cuando se vive intentando cumplir expectativas ajenas, se pierde dirección y se diluye el propósito. El equilibrio personal comienza cuando se entiende que no es posible ser todo para todos sin dejar de ser uno mismo en el proceso. Asumir responsabilidades que no corresponden suele confundirse con madurez, pero en realidad muchas veces es una forma de evasión. Se evita el propio camino ocupándose de los problemas ajenos. Con el tiempo, esa conducta genera cansancio, frustración y una sensación constante de estar atrasado en la propia vida. La verdadera responsabilidad es hacerse cargo de las propias decisiones, del propio crecimiento y del propio bienestar emocional. Construir una vida con respeto propio exige decisiones valientes, decisiones que no siempre serán aplaudidas. Decidir retirarse de lugares donde no hay valoración, decir no cuando el cuerpo y la mente piden descanso y elegir el silencio en lugar de la justificación constante son actos de fortaleza interior. Cada decisión, alineada con los valores personales, refuerza la identidad y devuelve claridad. A partir de cierto punto en el desarrollo personal, ocurre un cambio silencioso pero decisivo. La forma de ver la bondad deja de ser ingenua y comienza a ser estratégica. Ya no se actúa desde la costumbre de dar sin medida, sino desde la comprensión de que cada acción tiene un impacto. Este cambio no endurece el carácter, lo afina. Permite actuar con amabilidad, sin perder dirección ni autoridad personal. Dejar de regalar la bondad a quienes no la merecen no es un acto de frialdad, es una expresión de respeto propio. Regalar implica ausencia de evaluación, mientras que elegir implica conciencia. Cuando se empieza a elegir, se observa con más atención el comportamiento, la coherencia y la reciprocidad. La bondad deja de ser automática y se convierte en una decisión alineada con los valores personales. La bondad sin criterio se desgasta porque se entrega de forma indiscriminada. Se diluye en relaciones que no construyen y en dinámicas que drenan. Con el tiempo, esa entrega constante sin retorno produce cansancio emocional y confusión interna. En cambio, cuando la bondad se ejerce con conciencia, se fortalece porque se preserva la energía y se refuerza la autoestima. Dirigir la bondad hacia uno mismo es uno de los actos más transformadores que existen. Significa escucharse, respetar los propios límites y dejar de ignorar las señales internas. No se trata de indulgencia, sino de responsabilidad personal. Cuando alguien empieza a tratarse con el mismo respeto que ofrece a los demás, se produce una reestructuración profunda del carácter. Esa transformación se refleja primero en la manera de hablar. La voz se vuelve más firme, las palabras más claras y las explicaciones innecesarias desaparecen. Ya no se pide permiso para existir ni se justifica cada decisión. La comunicación nace desde la coherencia interna, no desde la necesidad de agradar, y eso genera una presencia distinta. También se manifiesta en la forma de actuar. Las decisiones dejan de estar motivadas por el miedo al rechazo y comienzan a surgir desde la claridad. Se actúa con mayor calma, con menos urgencia y con una dirección definida. Las acciones se alinean con los principios, no con las expectativas externas, y esa congruencia fortalece la confianza interior. Las relaciones, inevitablemente, también cambian. Algunas se ajustan a la nueva dinámica, otras se disuelven. Este proceso no es una pérdida, es una depuración. Permanecen aquellas conexiones basadas en el respeto y la reciprocidad, mientras se alejan las que dependían del sacrificio constante. El entorno se vuelve más liviano y más auténtico.
Cuando la bondad se ejerce con conciencia, deja de ser un recurso explotable y se convierte en una expresión de poder personal. Se ofrece desde la abundancia interna, no desde la carencia. En ese punto, la vida comienza a ordenarse con mayor claridad. La persona se convierte en alguien íntegro, firme y sereno, capaz de dar sin perderse y de avanzar sin traicionarse. El momento en que un hombre deja de abandonarse marca un antes y un después. A partir de ahí, el entorno responde de manera diferente. Las personas perciben coherencia, firmeza y presencia. No es magia ni casualidad, es consecuencia. El respeto externo siempre es un reflejo del respeto interno. Cuando alguien se elige, deja de ser invisible. Ser buena persona por miedo conduce a la dependencia emocional. Serlo por necesidad conduce al agotamiento. Ninguna de esas motivaciones construye una vida sólida. La elección consciente, en cambio, nace de la claridad. Se ayuda porque se quiere, no porque se teme perder aprobación. Se da desde la fortaleza, no desde la carencia. El criterio es la base de toda relación sana. Permite distinguir entre quienes suman y quienes drenan, entre quienes respetan y quienes solo toman. La firmeza no elimina la empatía, la equilibra. La conciencia no enfría el corazón, lo protege. Cuando estos elementos se integran, la bondad deja de ser una carga y se convierte en una herramienta poderosa de crecimiento personal. Cuando existe respeto propio, la bondad ya no es una debilidad, es una expresión de poder interno. Se actúa con integridad incluso cuando nadie observa. Se toman decisiones desde la calma y se avanza sin culpa. Ese es el punto donde la vida se ordena, donde las relaciones se depuran y donde el carácter se fortalece. Si este mensaje resonó contigo, deja en los comentarios "Elijo inteligencia" como declaración de tu compromiso con una vida más consciente. Y si este contenido aporta claridad y fortaleza a tu camino, suscríbete al canal. Aquí se construye carácter, criterio y respeto propio, una decisión valiente a la vez.